Reci Uría. ¿Me escucha, Reci? Hola Raúl, buenas tardes. Quería proponerle algo, estoy con el internet súper malo y se me corta. ¿Puedo ser Momo ahora? Lo que usted desee de estos tres roles. O el de la hora, al menos, para ayudarle en algo, porque se me corta y le voy a quedar mal. No hay problema. Reci Uría, Ya entonces. para la hora. Ajá. Reci Uría. Sí. Javier Marmolejo. ¿Me escucha, Javier? Javier Marmolejo o Javier Iglesias. Buenas tardes. Hola Raúl, estoy presente. ¿Nos puede Sí, ayudar buenas con noches, Javier Marmolejo, le escucho. Javier Marmolejo. Me gana. Dale, ¿Cuál? Javi, te cedo. Yo ya lo hice, Javier, vaya ahí. Presente. Go ahead. Javier Listo, te cedo. Marmolejo, ¿qué rol desea hacer? Your ¿Atenea o Momo? 10 minutes of fame. Pongámosle Javier Marmolejo que nos ayude con este rol, por favor. Javier Iglesias que nos ayude con este tercer rol. Historia, ¿Cuál ya. rol? Perfecto. Mrs. Atenea, bueno, Mrs. Marmolejo. ¿Cuál es el mío? El cronómetro. Atenea. Please be quiet, sir. Bien. Vamos a ¿Cuál es retomar mi rol, hombre? Vamos a retomar en donde nos quedamos, ¿no? Nos quedamos haciendo esta serie de ejercicios que estaban aplicándose lo que corresponde a funciones lógicas, ¿sí? Recordemos que una función lógica lo que hace es evaluar, hace una evaluación lógica, luego se evalúa qué pasa sí y qué pasa no. Muchas veces apoyados de operadores, que son el operador y el operador o. Entonces resolvimos un ejercicio asociado a si los productos estaban activos o inactivos. También si es que se debía o no reponer un stock. Si es que se ingresó o no ingresó una terna después de una evaluación de talento humano. Y ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos los meses de enero a junio, ¿sí? Y tenemos una numeración binaria 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Qué significa el 1? Que el producto 1 se vendió en enero, ¿sí? Cuando salgan unos, para nosotros es que ese producto salió, o sea, se vendió. Cuando salga 0, significa que no se vendió. Entonces, fíjense, el producto 1 se vende en enero, en febrero, marzo no se vende, abril no se vende. Pregunta aquí. Dice, en esta columna que dice estado, dice que debemos colocar A si se vendió por lo menos 4 meses y colocar B si se vendió menos de 4 meses. Esto hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, hagámoslo por lo menos de unas 2 formas, ¿sí? De unas 2 formas, buscando las más sencillas tal vez. Entonces, como es binario, yo puedo sumar los unos. Y si me dice que suma 4 o más, la categoría debe ser A. Si la suma sale 1, 2 o 3, la categoría debe ser B, ¿sí? Eso usando la opción suma. Podríamos usar también la opción contar los unos, ¿sí? Si eso es mayor o igual a 4, es A. Si es menor o igual a 4, significa que es un producto B. Entonces, podríamos hacer de las dos maneras. Entonces, aquí vamos a hacer de la primera manera, empleando la opción suma.
acá vamos a hacer el mismo análisis, pero tal vez usando la opción contar. Contar. Vamos a comenzar aquí. Lo primero que debo hacer es preguntar si la suma, escribo suma, los valores que están aquí, si esa suma es mayor o igual a 4. Mayor o igual a 4. Si es que eso se cumple, estamos hablando de que ese producto tiene una categoría A. Entonces, por eso le voy a poner entre comillas A. Caso contrario, significa que no es ni mayor ni igual a 4. Son todas las opciones inferiores al 3, a 4. 3, 2, 1. 0 incluso. Y esas para nosotros es la categoría B. ¿Sí? Esa sería la función. Ya le voy a poner acá abajo. Y para que esto se aplique a toda la columna, ya saben, solo dan clic en la esquina. ¿Sí? Y ya saben cuál es A y cuál es B. ¿Sí? Siempre es bueno comprobar. Si yo señalo aquí, fíjense la suma que me da acá en la parte inferior derecha, dice suma 4. Entonces es una categoría A, la función le pone A, está operando bien. En el segundo caso, señalo mis dígitos y me dice que la suma es 2. Y le está poniendo B, entonces es correcto. ¿Sí? Está funcionando bien la aplicación. ¿Sí? Eso aplicando la función suma. ¿Sí? La función suma. Ahora voy a hacer la misma aplicación, pero voy a usar la función contar. ¿Sí? Entonces voy a hacer la pregunta. Si al contar, ¿sí? Si al contar, punto sí. Si al contar, en este rango, señalo el rango que va del producto 1 desde enero hasta junio. Si al contar en ese rango, ¿sí? Los valores, solo voy a contar los valores que sean iguales a 1. Voy a poner igual a 1. Si es que eso es mayor o igual a 4, la categoría de la que estamos hablando es una categoría A. Caso contrario, es una categoría B. El paréntesis ahí después de ver. El paréntesis, si B2, B2, 2 puntos, G2, paréntesis. Si esta función en este rango, criterio es 1, es mayor o igual a 4. Ya, la función que estoy aplicando es la siguiente. Se llama contar sí. Es un contar con una condición. ¿Sí? Entonces, no sé si me ayudas a desactivar los micrófonos, por favor. Fabiolita. Listo, Raúl. Ya está, Raúl. Ya. Entonces, esta función
hace la siguiente aplicación. Si al contar cuántos unos hay en este rango, lo que estoy contando es cuántos unos hay en este rango. Si esa cuenta es mayor o igual a 4, es un producto A, caso contrario es un producto B. Muy similar a la suma, pero lo estoy haciendo con otro. Entonces debería ser los mismos resultados. ¿Qué función estoy aplicando en este segundo caso? Es el que le coloco en la parte inferior. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la lógica de lo que estamos haciendo? Tal vez hay alguna inquietud. Estamos categorizando productos en base a la rotación que tuvo en diferentes meses. Una ¿Alguien se dio el consulta, trabajo? Raúl. Claro. Solo por cantidades en uno, o sea, si varían las cantidades de artículos por mes, ¿no se aplicaría la fórmula de esa forma? Ya. Este es un código binario. Jorge, me parece que está preguntando. Jorge. Sí, sí. Ya, estimado Jorge, este es un código binario para no estar poniendo 1 significa se vendió y 0 significa no se vendió. No estamos hablando de que se vendió una unidad, ¿sí? Ni que 0 significa 0 unidades. El 1 es un código binario. Este significa como poner sí y el 0 no. Ya está, solo estandarizando. O poner para vendió. venta o no venta. Exacto. Exacto, nada más. No son cantidades de venta, más bien es, si 1 hubo una venta por la cantidad que fuese, y 0 no hubo ninguna venta. ¿Sí? En un código binario de unos y ceros, ¿no? 1 se vendió, 0 no se vendió, pero ¿qué se habrá vendido? No está aquí. ¿Está claro? Correcto. Ya. Raúl, una consulta. ¿Qué significa el 1 después del G2, el punto y coma 1 en la fórmula? Este 1 lo que hace es contar cuántos unos existen en este rango. Entonces, yo estoy contando los unos. Y si hay más de 4 unos, significa que es un producto tipo A. Si hay menos de 4 unos, es un producto tipo B. Lo que estoy haciendo es contando los unos. Por eso puse 1. Si hubiera querido contar los ceros, hubiera puesto los ceros, pero aquí hubiera puesto, en vez de mayor o igual a 4, hubiera puesto menor a 4. Ok. Ok. Perfecto. Gracias. Muy bien. Si no hay más dudas, por favor, pintemos la pestaña y pasemos al ejercicio 5. Una consulta, Claro. Raúl. Dígame. Yo le puse la fórmula para sacarla por medio de la suma y me salió falso. Ya. A usted lo que le debe estar faltando para que le salga falso Ya. es esta parte que está aquí. Le debe estar faltando eso. Entonces, cuando... ¿Sí está eso? ¿Sí está eso? Sí. Voy a repetirle la fórmula aquí rapidito. ¿Sí? La suma, y señalo mi rango, ¿sí? Cierro paréntesis, es mayor o igual, ¿sí? Es importante que esté el mayor y el igual a 4, punto y coma. Ahí solo lo único que estoy haciendo es el valor, la prueba lógica. Si es que eso se cumple, significa que estamos hablando de un producto tipo A, punto y coma. Si es que esa primera prueba lógica no se cumple, significa que estamos hablando de un producto tipo B. A lo mejor voy a revisarle. ¿Sí? Gracias. Ahora, ya. Si ve que ahorita me salen falso a mí, me salen varios falsos que no puse, ¿qué debe hacer en
el caso de que no se cumpla la prueba lógica. Solo puse qué debe hacer en el caso de que sí se cumpla la prueba lógica. Cuando sí se cumple la prueba lógica, pone A. Pero cuando no se cumple la prueba lógica, pone falso. Porque no le puse en la fórmula. Entonces, por eso es importante poner qué debe hacer en el caso de que no se cumpla la prueba lógica. Y por eso le pongo B. Caso contrario, me pone falso. Tal vez algo así le pudo haber sucedido. Vamos al ejercicio 5. Sabe que lo que Sí, me ha aquí pasado, tenemos... porque le quería compartir, lo que me ha pasado es que yo el 4 lo he puesto entre comillas. Por eso no me está cogiendo. Ah, entonces pensaba el Excel que era texto. Cuando le ponen entre comillas, lo asume como texto. Aquí tenemos ventas de 2 años, 2018 y 2019. La pregunta es, si la venta del 2019 fue mayor o igual a la del 2018, la columna de la acción que vamos a hacer es mantener el producto. Caso contrario, si la venta del 2019 fue inferior a la del 2018, debemos promocionar el producto. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a mantener, si es que las ventas del 19 son mayores a las del 2018, se entendería que las ventas son prósperas de esos productos. Caso contrario, si disminuyen las ventas, debemos hacer algún plan de promoción. Entonces vamos a hacer esa pregunta, vamos a poner sí. Las ventas del 2019 son mayores o iguales a las ventas del 2018. Si es que eso se cumple, está prosperando el producto, por lo tanto, entre comillas, deberíamos mantener. Caso contrario, significa que las ventas del 19 son menores al 2018 y deberíamos promocionarlo. Entonces, vamos a escribir promocionar. Damos clic para que se replique. ¿Qué fórmula es la que estoy aplicando? Es esta de aquí. ¿Alguna duda? Esto estaba bastante sencillo. Si no hay ninguna duda, por favor, le colorean para pasar al siguiente. Raúl, un ratito, por Claro, dígame. No, solo que tuve que levantarme un momentito y no hice esta fórmula, pero solo quiero copiarla, ¿ya? Ah, ya. No se preocupe. Vamos al ejercicio número 6. Aquí tenemos una tabla donde tengo varios vendedores, ¿sí? Y días de febrero, ¿sí? Están todos los registros de ventas de un grupo de 20 vendedores. Los días en que no lograron vender se muestran en blanco, ¿no? Entonces, fíjense que esto que yo estoy poniendo en color rojo están en blanco. ¿Qué significa? Que ese día no lograron hacer venta alguna cuando haya un blanco. Si el vendedor no logró vender en 4 más días, debemos que volver a capacitarlo. ¿Sí? Caso contrario, parece que está escondido el texto, debe decir no capacitar. ¿Sí? Entonces, si hay más de 4 días en el que el vendedor no efectiviza una venta, se lo debe volver a capacitar. ¿Sí? Entonces, los bancos son 4 o más días, le vamos a capacitar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la pregunta de tal manera que vamos a contar los blancos, contar blanco. ¿Sí? Contar blanco.
Y vamos a señalar desde el primer día hasta el 10 de febrero. Estoy contando los blancos, o sea, los días donde no hubo venta. Si eso es mayor o igual a 4, ¿se le debe volver a capacitar? Sí. Caso contrario, no. ¿Sí? Si tiene menos de 4 días que no ha vendido, no necesita capacitación, pero si tiene más de 4 o más, sí debe tener capacitación. Entonces, ¿sí? Tenemos esta fórmula que está aquí, que voy a colocar en la parte inferior. Podríamos hacer algún tipo de otro tipo de aplicación. Otro tipo de aplicación. Podríamos contar cuántos tienen venta. ¿Sí? Vamos a hacer otro método aquí. ¿Sí? Por favor, apaguen los micrófonos. Vamos a hacer otro método aquí. ¿Sí? Vamos a hacer sí y vamos a usar el contar.sí de nuevo. En este rango que va desde el día 1 hasta el día 10, vamos a contar aquellos números que son mayores, que son diferentes, perdón, diferentes a 0. Vamos a contar cuántos números son diferentes a 0. Tengo 10 días, ¿sí? Tengo 10 días, y si hay más de 4 días que no ha vendido nada, se debe volver a capacitar. Entonces vamos a preguntar cuántos, al revés, cuántos son diferentes a 0. Y esto debe ser menor a 4. Y, perdón, Raúl, ¿y por qué el diferente a 0 va entre comillas? Ya, esta es una sintaxis propia de estas funciones, ¿sí? Estas funciones son funciones que las vimos antes, pero antes la vimos sin el punto sí. Estas son operaciones con lógica. Tienen la parte de operación y tienen la parte lógica. Entonces, tienen este tipo de sintaxis, depende de la versión del Excel. Ahorita le voy a probar con las comillas. En algunas versiones de Excel no se usa las comillas, ¿sí? Pero se usa solo en estas funciones que son así combinadas. Esta es una combinación de una función contar con una función lógica. Por eso se usa, estimado Telmo, me parece que preguntó, ¿no? Sí, sí. Capacitar. No. Estoy con un error. Es diferente de 0. Sí, está bien.
Estoy con un problemita aquí. No, la función contar si está contando bien. Raúl, creo que en la fórmula tiene que usar el otro signo, no el menor que. Ah, no, sí está bien, porque le puso primero no y luego sí. No pensé que le puso al revés. Menor a 4. Funciona. Qué raro. Solito, intenta guardar el archivo, de pronto ahí suelen regenerarse las fórmulas. Ya le voy a revisar en la parada de las 7 para no detenernos, ¿no? Debería salirnos así. Sí, cuando tenemos 4 o más. Estos no, están vendiendo bien, este está vendiendo mal, se le debe capacitar. Estos están vendiendo bien, no se les debe capacitar. Sí, este está correcto. Sí, este está correcto. Ya voy a revisar este de aquí para no detenernos. Este voy a retomar a las 7, ¿sí? Mientras tanto, no sé si alguien tuvo problema. Esta está funcionando bien, el contar blancos. ¿Alguna duda? Sí, esa funciona bien, la segunda no. Sí, esa Raúl, está claro. creo que a mí ya me salió. No sé si le tomo una foto porque sí me salió con el sí. Dícteme. Está igual, sí, contar, punto, sí, Ya. paréntesis, B2, bueno, el rango, Ya, luego punto y coma, ya, entre comillas. entre comillas, mayor 0, cierra comillas, paréntesis, se cierra paréntesis, mayor 4, punto y coma, sí, entre comillas, punto y coma, no, entre comillas y cierra paréntesis. No me salió a mí. No sale diferente, pero No está, hay que poner mayor o menor que 0, no solo mayor. O sea, diferente a 0 significaría. No se preocupen, le voy a revisar, pero mejor si ya le salió. Pero usted me dice que está exacto a esta que acabé de poner yo aquí, ¿no? Ya, no se preocupe.
Ya les revisamos, no hay que dejarse vencer. Vamos al último ejercicio, ejercicio 7. Tenemos también vendedores y 3 meses, dice. Debemos hallar el monto a pagar por comisión según la siguiente condición. Si la venta promedio de los 3 meses es mayor o igual a 600, se le paga el 8.3% del total vendido. Caso contrario, se le paga el 6,4%. O sea, hay que promediar las ventas de estos vendedores, ¿sí? Si este promedio es mayor a 600,000, se le paga como comisión el 8,3%. Caso contrario, solo se le paga el 6,4%, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la pregunta. Si el promedio de los 3 meses de venta, 3 meses de venta, es mayor o igual a 600,000, si es que esto se cumple, recibe una comisión del 8,3% del total vendido. Del total vendido. Entonces, lo primero debo conocer el total. Para eso debo sumar. Y a esta suma que representa el total, le voy a multiplicar por el 8,3%, que sería igual a decir que es el 0,083. Caso contrario, significa que está por debajo de los 600,000 de venta. Entonces, le debo dar solo el 6,40 de comisión sobre el total. Entonces, debo sacar el total de los 3 meses. Entonces, nuevamente sumo. Y a este valor le multiplico por el 6,40, que es 0,064. ¿Qué dice la fórmula? Saco el promedio de las ventas. Si ese promedio es mayor o igual a 600,000, totalizo enero, febrero y marzo como es de una suma y le multiplico por el 0,083, que sería el 8,3%. Caso contrario, solo le debo pagar el 6,40. Entonces, para eso nuevamente totalizo y multiplico por ese valor. Y aquí están los valores. ¿Sí? Si no se entendió la fórmula, ¿sí?, que estoy poniendo aquí en la parte inferior, si no se entendió la fórmula, es como que yo hubiera primero obtenido el total. Total de los 3 meses. Luego hubiera obtenido aparte el promedio. De los 3 meses. Este que estoy poniendo aquí en color amarillo es otro método. Lo que estoy poniendo en amarillo es otro método. Entonces pongo si el promedio que está aquí es menor, perdón, es mayor o igual a 600,000, cojo el total y le multiplico por 0,083. Caso contrario, cojo el total y le multiplico por 0,064. Entonces, fíjense que el valor que obtengo es igual al que sacamos por... Los dos valores de comisión son iguales, sino que el método que está luego de las columnas amarillas
los dos valores de comisión coinciden, sino que el que está en la columna E tiene esta fórmula anidada grande, y el que está en la columna H lo tuve que hacer por etapas. Primero sacar el total, luego sacar el promedio para al final evaluar. ¿Sí? Entonces llegamos a los mismos resultados de comisión. ¿Sí? Siempre lo correcto suele ser anidar para no llenarnos de columnas, pero tampoco es un problema poner columnas auxiliares. ¿Una duda tal vez respecto a esto? ¿Estamos bien? Si estamos bien, por favor, abramos el archivo 2.5 que menciona ¿sí? Incluida. Sumar, las más comunes, ¿no? Sumar sí. Sumar sí conjunto y contar sí conjunto. Este contar sí ya lo empleamos. ¿Sí? Bien. Todas aquellas que dicen punto sí, punto conjunto, son funciones que me permiten hacer varios cuestionamientos lógicos. Sumar sí solo se usa cuando tengo un cuestionamiento lógico, es decir, una pregunta o una sola evaluación. Si tengo más de una necesidad de realizar una evaluación lógica, debo utilizar los que dicen sí, punto conjunto. ¿Sí? Perdón, Raúl, no se ve su pantalla, no sé si soy yo o No. les pasa a todos. No soy yo, Julio. Me olvidé de compartir. Este es el archivo 2.5 que se llama operaciones con lógica. ¿Sí? Acabamos las funciones lógicas, ahora vamos a usar operaciones con lógica. ¿Sí? En la primera etapa de lo que revisamos funciones, vimos las operaciones comunes, sumar, contar, promediar. En la segunda etapa ya vimos las funciones lógicas, el punto sí, el y, el o. Esta de aquí es la combinación de ambas, más o menos, ¿sí? Entonces ya combinamos ambas y se hacen un poco más poderosas las aplicaciones, punto sí conjunto, promedio punto sí, promedio sin conjunto, contar punto sí conjunto. Entonces les indicaba que cuál es la diferencia entre la hundición estas. Pero las que dicen conjunto evalúan un conjunto de condiciones. Es decir, cuando yo tengo que hacer más de una pregunta, cuando yo debo hacer más de una pregunta. ¿Sí? Y son las que vamos a aplicar. ¿Sí? En resumen, son una combinación de operaciones comunes con operaciones lógicas. Las que dicen punto sí evalúan una condición, las que dicen sí punto conjunto evalúan varias condiciones. Entonces vamos a hacer los ejercicios aquí. Aquí yo tengo unos índices de pluviosidad, o sea, de niveles de lluvia, de diferentes provincias y de diferentes cantones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de Azuay está Cuenca, está Paute, de Guayas está Guayaquil, está Durán y tienen sus diferentes índices. ¿Sí? Entonces vamos a ir totalizando. Aquí vamos a sacar cuál es la pluviosidad de la Azuay, de Guayas y Morona. Con tablas dinámicas, muy sencillo. ¿Sí? Esta también es una opción cuando necesitamos hacer nuestras herramientas de trabajo. Entonces yo aquí, ¿cuántas condiciones tengo? Solo tengo una, que es por provincia. Entonces debería usar sumar sí o sumar sí conjunto. Debería usar sumar sí, porque solo es una. ¿Sí? Entonces vamos a sumar la pluviosidad de la Azuay. Vamos a hacer sumar punto sí. El rango, ¿sí? ¿Cuál es el rango? El rango es dónde se va a evaluar el criterio.
El criterio que vamos a evaluar es la provincia, entonces vamos a señalar el rango de provincias. Señalo el rango de provincias desde el primero hasta el último, punto y coma. Tiene 3 elementos, entonces primero es ¿dónde están los criterios? Ya señalé, están de D2 a D49. La segunda parte, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio que yo debo evaluar? La provincia, entonces señalo justamente aquí, Azuay. Ahora, si yo después arrastro, se me va a generar un error en la fórmula. Entonces, lo que voy a hacer es bloquear la primera referencia. ¿Sí? Punto y coma. Le puse los strings para bloquear mi referencia. ¿Qué voy a buscar en esa referencia? Azuay. Señalo Azuay, que está en H5. Punto y coma. Y la última parte de la fórmula es, ¿dónde están los datos que requiere que sume? Los datos que requiero que sume están acá en pluviosidad. Señalo del primero al último. Sin el total, ¿no? Sin el total. Bloqueamos también esa referencia. ¿Por qué estoy bloqueando? Porque voy a arrastrar la fórmula, entonces no quiero que haya errores. Y me dice que hay 1011. 1011 es el índice de pluviosidad de todo el Azuay. ¿Qué fórmula apliqué? La que estoy colocando aquí a la derecha, ¿no? A mí me sale 946. A mí también me salió. Algo hice mal. A mí también me ocurrió. Igual 946. Voy a Es por los procurar strings. cuánto es. Es por los strings en Voy a ver cuál es. el resto. Vamos a ver cuál es el correcto. Señalemos solo el Azuay. 946 es el correcto. Entonces yo tengo aquí un error, 946. Hasta F49. $946, sí tienen toda la razón. La fórmula es esta. Aquí le voy a bloquear. Están los rangos diferentes en el... Solo deberíamos tener hasta el dato 49. Entonces aquí pongamos el 49. Exacto. Y ahora sí le arrastramos. ¿Sí? Y nos da también de Guayas y de Morona. El total es 2.888 que cuadra con este valor que es 2.888. ¿Sí? Está cuadrando, ¿sí? La suma. Ahora lo que vamos a hacer es sumar la pluviosidad por provincia y también por cantón. ¿Cuántas condiciones tengo? Ya no tengo solo una, tengo más de una. Entonces, ¿debo usar el sumar punto sí o el sumar punto sí conjunto? Debo usar el sumar punto sí conjunto porque ya es más de un criterio de evaluación, ¿sí? Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a sumar punto sí, punto conjunto. Lo primero que me dice es el rango suma. Cuando yo uso sumar sí, en cambio el rango suma es el último.
Aquí en sumar sí conjunto, en cambio es el primero. Dice, ¿cuál es el rango que debe sumar? Entonces, es la pluviosidad. Señalo, ¿sí? La pluviosidad, punto y coma. Entonces, hasta ahí solo le indiqué dónde está el rango que me interesa sumar. Ahora viene el rango de criterios. Primer criterio va a ser que esté asociado a la provincia y el segundo criterio que esté asociado al cantón. Entonces, el rango de criterios 1 van a ser las provincias. Señalo las provincias. Con F4 bloqueo el rango. ¿Sí? ¿Y dónde está la provincia? Esto voy a arrastrar a toda la matriz. Entonces, yo necesito que esas provincias estén bloqueadas, pero a nivel de columna. Por eso le voy a poner un string antes de la H. Hasta ahí estoy sumando todo lo que le corresponde a las provincias. Pero debo hacer una evaluación adicional que es también por cantón. Entonces voy a hacer otra pregunta adicional. ¿Dónde están los cantones? Los cantones están en este rango de aquí. Bloqueado con F4, punto y coma. ¿Qué cantón voy a sumar? Cuenca, entonces señalo Cuenca. Ahora fíjense que los cantones están como fila. Entonces voy a bloquear la fila, es decir, voy a poner un string antes del 10. Cierro paréntesis y doy enter. No se preocupen que voy a poner la fórmula nuevamente. Y esto yo voy a arrastrar libremente. ¿Sí? Y esto debería darme el total que es 2888. Fíjense que sí me está dando el 2888. Sumó por provincia y sumó por cantón y le puso lo que corresponde. La fórmula que estoy aplicando en el primer cuadro es la que estoy poniendo aquí. Y la voy a repetir. ¿Sí? Voy a repetir. Sumar, punto sí, punto conjunto. Primero el rango suma. Pluviosidad. Le bloqueo. Ahora sí, ¿dónde está el rango de criterios 1? Que es las provincias. Señalo el rango de provincias. Bloqueo. Punto y com. Y señalo la primera provincia, que es el Azuay. Pero como luego debo evaluar para Guayas y debo evaluar para Morona, le bloqueo la columna poniendo un string antes de la H. Punto y coma. Viene la segunda parte que es evaluar por cantones. Entonces señalo dónde están los cantones, bloqueo con F4 y señalo el primer cantón que es Cuenca. Pero los cantones Cuenca, Guayaquil, Durán están en fila. Entonces voy a bloquear la fila poniendo un string antes del 10 y voy a cerrar los paréntesis. Sumar sí conjunto. Hacer un correcto bloqueo de las referencias es lo que a uno le permite arrastrar la fórmula así de esta manera y no tener que escribir varias veces la pregunta, ¿no? Por eso es tan importante bloquear bien las referencias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Lupita? Con los ojitos chúmbicos estoy, Raúl, para ser sincera.
¿Cómo le puedo ayudar? ¿Quiere que repita tal vez? No, sí entiendo la lógica, o sea, sí le voy entendiendo. En dónde estaba medio complicada es en marcar la provincia y luego el cantón y los strings, eso, justamente eso. Ah, no se preocupe que ya la práctica le hace el maestro. Pero ya sabe que existen estas funciones. Ahora vamos a sacar el promedio de la pluviosidad. Pluviosidad, ¿sí? Entonces, vamos Raúl, una a pregunta. usar promedio. Claro, dígame. Una pregunta. Si bien es cierto, sí se puede aplicar esta fórmula en este tipo de tablas, pero también puede ser una forma más fácil para este ejercicio específicamente, solamente sumar si el nombre de la ciudad coincide, porque tiene que haber una conexión de dos vías, ¿no es cierto? A menos de que, por ejemplo, haya un cantón Cuenca en la provincia del Guayas. Ahí sí tendríamos que tener un promedio para la una provincia y para la otra provincia, pero este no es el caso, no se repiten ni los cantones, o sea, no hay como que dos cantones Méndez, uno en una provincia y en otra, digamos así, como para tener un promedio del uno y del otro. O sea, podríamos haber hecho con un sumar, sí, normal, sin usar el conjunto también, ¿o no? Sí. Sí, yo tengo... No se me ocurre ahorita un cantón que esté repetido. Pero si yo tuviera, como usted dice, una ciudad que se llame Macas en Morona y otra ciudad que se llame Macas en Guayas, no funcionaría porque solo estoy evaluando los cantones. Entonces, Exacto. si existe repetitividad, tengo que hacer con más condiciones. Ajá, entonces ahí sí utilizaríamos el conjunto. Sí. Ahora, el objetivo del sumar sí conjunto tiene muchísimas otras aplicaciones, pero el concepto es utilizarlo cuando hay muchas preguntas en la operación. ¿Sí? Raúl, Pero perdón, de ahí, tenemos en verdad, para la con el sumar sí. Perfecto, solo calculemos el promedio sí conjunto y con fines... No, ese va a dañar todito. Utilicemos el promedio sí conjunto para encontrar el promedio de pluviosidad. Vamos a escribir promedio.sí conjunto. Primero tenemos que poner el rango que deseo promediar, que son las pluviosidades. Bloqueamos con F4. Luego dice el rango de criterios, las provincias, el rango de provincias. Bloqueamos con F4. Y me dice cuál es el criterio. El criterio es la provincia. Señalo Azuay, pero bloqueamos la columna con H. Hasta ahí lo que corresponde a las provincias. Vamos a los cantones. El rango de criterios 2. Fíjense que el Excel me va ya sugiriendo en qué parte estoy. Rango de criterios 2. Son los cantones. Señalo con F4 para bloquear, punto y coma. Ahora me dice cuál es el criterio 2. El criterio 2 es el cantón. Señalo el cantón, pero bloqueo solo la fila. Cierro paréntesis y doy Enter. Y yo tendría el promedio. Aquí tengo un problema. Ya, está bien. No se preocupen de esos errores. ¿Qué me quiere decir este error? De que no existe en el Azuay Guayaquil. Por eso no hay que promediar y me da un error. ¿Sí? Acá igual me dicen Macas y Méndez, porque en el Azuay no hay Macas ni Méndez, no hay datos que promediar. Pero donde sí tiene que promediar, calcula. Si quiero tal vez enriquecer la fórmula, ¿sí? Podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Aquí les voy a poner
Esta es la que estoy aplicando. Y la mejorada podría ser esta de aquí. Le voy a poner adelante un sí.error. Si detecta un error, quiero que deje un espacio en blanco. Fíjense que con el sí.error, donde detectaba el error, mejor me dejó un espacio en blanco. ¿Cuál apliqué? Esta de aquí. No apliquen la segunda que estoy aplicando, ese es solo para darles la opción de que si no quiero que me salga error, que deje en blanco. Ocupen la primera nomás, y ya si les salen los errores, está bien, no se complique. Ustedes ya conocen que el sí.error me permite gestionar errores. ¿Alguna duda? ¿Avanzamos? Damos un minutito. Perfecto. Sí, un minutito porque no me sale para que no me salga el error. Por favor, Raúl, ¿podrías permitirme ver la fórmula que no... Ah, es un error mío acá de internet, perdón. ¿Todo bien, Gustavo? ¿Sí se ve? Sí, gracias. Tenía un problema de conexión, pero está bien. Ahora sí ya puedo ver la fórmula que no me salía. Ya. Ahora vamos a contar la cantidad de registros que existen aquí en práctica. Contar punto sí, punto conjunto. ¿Sí? Vamos a contar cuántos registros hay. Cuenca, Azuay, Guayaquil, Guayas, o sea, cuántos registros hay en esa tabla combinada. Vamos a señalar el rango de criterios 1. Aquí no hay nada que sumar, no hay nada que promediar, entonces es más simple. Solo necesitamos saber dónde contar. Entonces necesito aquí, donde dice provincia, bloqueado con F4, contar cuántos son Azuay. Pero voy a bloquear la columna con un string al inicio del H. La segunda parte es, vamos a contar los cantones, bloqueado con F4. Le voy a bloquear la fila, voy a poner un string antes del 24. ¿Qué pasó? Dice que hay 144 registros. Voy a contar. Y está mal, están repetidos.
Solo ahí es 48. Aquí creo que sí tenemos que hacer como decía Paola, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí la fórmula ya es, o sea, la primera columna es la respuesta, la primera fila es la respuesta, porque estamos contando cuántos registros hay para Cuenca, Guayaquil, Durán, Paute, Macas y nada más. Así. Ajá. Háganle así nomás. ¿Qué fórmula estoy aplicando? Es la siguiente. Para tal vez se puede usar la fórmula del contar sí, conjunto, si es que al final queremos hacer, por ejemplo, una suma por provincia. Sí. Y ahí sí usaríamos toda la fórmula completa. Sí, también. Una persona me escribió al WhatsApp y me preguntó sobre el contar números que quedó pendiente unas 2 clases antes, no recuerdo. No sé si está aquí la persona que me preguntó. Raúl, buenas noches, soy yo, Eli Saavedar. No, Edgar Díaz. Edgar Díaz me escribió y me preguntó que quedó pendiente la función No está conectado, Raúl. Ya. Entonces eso vamos a retomar inmediatamente, quedó pendiente para poder contar números. ¿Sí? Raúl, por favor, puede hacer a la derecha su pantalla. La verdad es que cuando yo no entiendo muy bien, tomo fotos de las fórmulas y luego estoy intentando. Ahí está perfecto, gracias. Irán guardando, por favor. Bien, continuemos, por favor. Mientras pasamos a la segunda hoja, los Javieres creo que estaban encargados de hacer los resúmenes ejecutivos, ¿no? Entonces, me parece que era Javier Iglesias y Javier Marmolejo. Marmolejo. Usted comienza, Javier Marmolejo, con su breve resumen. Y primero cuéntenos cómo le fue. Sí, estoy como la compañera tomando las fotos de la captura de la pantalla para poder practicar, que algunas veces no me salen. Y para no atrasar las clases ya busco el video después en YouTube. Pero seguimos con la función lógicas, el sí, el no, el y y el o, y ahorita ya está un poco más avanzado combinándoles, haciendo unas fórmulas ya más complicadas para extraer información que realmente valen bastante para los de recursos humanos, ventas. Yo más en producción son un poco más simples las fórmulas que yo voy a manejar, pero al final ya es una buena prueba. Qué bueno, Javier. ¿Cómo está Javier Iglesias? Bien, Raúl. Bien, yo sí he podido todas estas fórmulas para nosotros de producción. Es como muy importante. Como, bueno, Javier Marmolejo decía hace un momento, mi tocayo, que en el área de él está más relacionado con la parte operativa, con la supervisión de las personas. Yo en la parte técnica nos sirve muchísimo las operaciones lógicas. Cada vez estamos usando más datos, estamos trabajando con una base de datos de todas las partes y piezas de los muebles. Entonces, la administración de esos datos es importantísimo para nosotros. Todavía se vuelve
el Excel nos brinda estas posibilidades, pero también es muy frágil, ¿no? Es muy fácil equivocarse, un signo, una letra y algo por el estilo. Ojalá que haya más herramientas que nos ayuden a detectar esas cosas, esos errores, porque puede ser un espacio en blanco, puede ser un número y nos pone complicado. Nosotros tenemos una base de datos con la que trabajamos que creo que estamos alrededor de las 10.000 filas ya. Entonces, para nosotros es muy útil este tipo de herramientas. Ojalá que los errores se puedan detectar más fácil. Sí, bueno, y la idea no es formular todos los días, ¿no? Sino tener nuestras hojas ya formuladas, parametrizadas, de tal manera de que uno solo va poniendo información y la hoja va tabulando o calculando previamente, ¿no? Porque formular también puede llegar a tomar su tiempito. Entonces, más bien es un trabajo que se debe evaluar y hacer una sola vez si es demandante. Claro. Lo que pasa es que, bueno, aprovechando que es el curso, también nuestras tablas y nuestras bases también van evolucionando, digamos así, de acuerdo a los nuevos conocimientos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Mantengámonos con las mismas personas para finalizar. Entonces, estaba Cronos, Reci, para que nos haga una alertita unos 5 minutos antes de las 8, por favor. Y ok. Vamos a terminar esto de aquí. Vamos a un poco a mezclar las cosas para practicar. Aquí tengo una tabla de ventas, ¿sí? Perdón, de sueldos, de bonificaciones, descuentos, de diferentes personas, de diferentes áreas, sucursales, fechas de nacimiento y fechas de ingreso. Lo primero que vamos a poner aquí es un poco burdo el ejemplo, ¿no? Suma de todo lo que se debe pagar a los empleados cuyo nombre comienza con F. Sí, o sea, es medio burdo el tema, pero necesito encontrar a todos los que su nombre comienza con F para ver cuánto se les debe pagar. Sí, es una mezcla de muchas cosas, ¿sí? Entonces, lo primero que debo evaluar es si la primera letra es F. ¿Sí? ¿Cómo podría saber si la primera letra es F? Extrayéndola. ¿Sí? Entonces, voy a hacer primero acá al ladito, ¿no? Voy a extraer la primera letra, por ejemplo, aquí Filiberto. Voy a extraer de Filiberto, desde la posición 1, una letra. ¿Qué me extrajo? La F. ¿Sí? La función extrae me trajo la F. Ahora yo debo preguntar si eso es una F. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí sumar.si. Vamos a poner un auxiliar aquí. Primera letra. Está muy largo. Ya, con esta función yo pude extraer la primera letra. ¿Sí? Entonces ya sé que quiénes tienen como F la primera letra de su nombre. ¿Sí? Entonces vamos a sumar eso. Sumar.si. El rango que deseo sumar, perdón, no es el rango que deseo sumar va al último. Primero debo decir el rango en donde debo evaluar, que es donde está la primera letra. Entonces, ese es el rango que señalo. Punto y coma. Luego me dice cuál es el criterio que quieres evaluar. Entonces, yo necesito encontrar las Fs.
y lo que deseo sumar es el total a pagar. ¿Sí? Y me da este valor de aquí. ¿Cuál es la fórmula que estoy aplicando? Esta de aquí. Raúl, por favor, ¿puede repetir la fórmula con la Sí, explicación? repita, por favor. Ya. Voy a emplear el sumar sí. ¿Sí? Para que el sumar sí identifique las Fs. Luego de que identifique las Fs, sume. Entonces, lo primero que es el rango. ¿Dónde están los criterios? Son aquí, justamente donde están las letras que utilicé con la función extrae. Señalo ese rango. Lo segundo, punto y coma. Y ya se puso en negrita la función. Ahora tengo que definir el criterio. Entonces, el criterio es todo lo que sea F. Y le pongo entre comillas la F. Que busque las Fs en ese rango. Y que en correspondencia a ese rango sume lo que está en total a pagar. Cierro paréntesis y doy enter. Ok, ahora nos regala 30 segunditos para hacer porfis. Sí, por favor, denos un minutito. No se preocupe. Hoy día está muy rápido el Raúl. Sí, está apurado. Es que hay muchos temas todavía. Mientras hacen esto, solo voy a ir explicando el segundo. Antes de poner... No, no se vale. No solo voy a Más que explicar. repito. Julio, toma la foto de la pantalla y le haces después. Está bien, mi estimado Molejo. Gracias por el consejo. Take the picture. Ok, dele. Listo. Vamos, la segunda dice, vamos a sumar ahora, ¿sí?, el total a pagar a los empleados cuyo apellido paterno termina en O. El apellido paterno termina en O. A esos, ¿cuánto les debemos pagar? ¿Sí? Hay varias formas de hacer esto. Hay varias formas de hacer esto. Entonces, yo lo que debo es, por favor, apaguen los micrófonos. Lo que debo hacer yo es, en el apellido paterno, extraer la última letra. Entonces, y en base a esa última letra, saber cuánto se debe pagar. Entonces, para conocer la última letra, hay varias formas de hacerlo, pero voy a usar la función que se llama derecha. Se llama derecha. ¿Sí? Y esta función derecha extrae el número de caracteres que yo desee de la cadena, pero comenzando de la derecha. Hay la análoga que se llama izquierda, que comienza desde el inicio de la cadena, pero esta comienza desde el final de la cadena. Entonces debo señalar el texto, que es el apellido paterno. Señalo el apellido paterno. ¿Y cuántos debe extraer? Debe extraer un carácter. Pongo el 1. Lo que estoy aplicando está acá arriba, ¿no? Derecha.
Esta es la función que aplique aquí. Se llama derecha B3 punto y coma 1. Ustedes con punto y coma, dando doble clic, ya saben que esto se aplica a todo nuestro rango. Le voy a poner en azul para que sepan que está relacionado a esta celda que también estoy poniendo en azul. Entonces la función derecha está sacando el último carácter desde la derecha. Estamos. Déjenme ver sus rostros. María Elisa, ¿avanzamos? Bueno, Raúl, te cuento que yo aquí tengo una Mac y la verdad las funciones están súper diferentes, pero sí te voy entendiendo y ya cuando esté en otro computador les aplico. Ah, ya. Eso es lo importante. Entender. Ya, ahora voy a de nuevo aplicar el sumar sí, pero en vez de evaluar la F, voy a evaluar la R. Perdón, la O. Pongo sumar punto sí. El rango es donde están las últimas letras, lo que está esta columna en azul, punto y coma. Luego me dice cuál es el criterio. El criterio es lo que termina en O, entonces pongo entre comillas O. No importa si es mayúscula o minúscula. Punto y coma. Y para finalizar, ¿en dónde están los datos que se deben sumar? Eso está en L. Ya les pongo la fórmula. Hacer una prueba nada más. Me salió 0 la suma. La suma. Me salió 0. No sé dónde está la falla. O sea, debería ser, si también le puso en la columna N su columna auxiliar, debería ser tal cual esta fórmula que está aquí. Al lado de Estoy en la N. Le sumo el rango hasta 124, punto y coma, 0. Ya. En vez de 0 está la O. En vez de la O está el 0. Eso es el problema. Ahí está ya.
A mí también me salió 0. En vez de la O estás poniendo el 0. Está mal. Raúl, y aquí no es, bueno, no sé, no es aplicable de pronto el insertar una columna y sacar con la función de año y con eso de pronto sería más fácil. Sí, también es una opción. Podemos hacer de las dos maneras. Ya funcionó. Entonces, esta opción dice lo siguiente. La suma total a pagar, cuya fecha de ingreso está comprendida entre 2013 y 2017. O sea, aquí tenemos la columna F, que le estoy poniendo en color verde. Tenemos que evaluar ahí cuáles han ingresado luego del 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2017. Entonces vamos a usar un sumar sí conjunto, ¿sí? Porque tengo dos condiciones. Por eso empleo el sumar sí conjunto. Primera cosa, ¿qué es lo que debo sumar? La columna del total a pagar. Punto y coma. Ya tengo señalado dónde está el total a pagar. Segunda parte, el rango de criterios 1, es decir, las fechas. ¿Dónde están las fechas? En la columna F que coloqué de verde, punto y coma. Si ustedes se fijan, el Excel ya le pone en color negrito aquí. ¿Qué es lo siguiente que debo definir? Debo definir ahora el criterio 1. Si el criterio 1, entre comillas, voy a poner, debe ser mayor o igual al 1 de enero del 2013, entre comillas. ¿Sí? Que evalúe los que son mayores al 1 de enero del 2013. Tengo que hacer lo mismo, pero ahora evaluar cuáles son menores al 31 de diciembre. Entonces, pongo un punto y coma y fíjense lo que se pone en negrita es, ahora me toca definir el rango de criterios 2, que para mí sigue siendo el mismo, la fecha de ingreso. Punto y coma. Y el criterio 2, entre comillas, es que sea menor o igual al 31 de diciembre del 2017. Este valor de aquí, les pongo la fórmula. Esperamos un minutito más. Perfecto. ¿Alguna duda tal vez? El último que voy a hacer, gris. La última parte dice,
¿cuántos registros? Regrésale un momentito al anterior, por favor. Ahí. No sé, exacto. Sí. Ok. La última aplicación es contar cuántos registros superan los 1500 en el total a pagar. ¿Cuántos registros tienen un valor superior a 1500 en el total a pagar? ¿Sí? Entonces, para eso vamos a tener que usar una función de cuenta. O sea, el contar, punto sí. El rango que deseo contar es justo el que le puse en gris, el total a pagar. ¿Y qué criterio voy a aplicar? Voy a contar todos los que sean superiores a 1500. Voy a poner mayor 1500. Les explico cómo apliqué la función, ¿no? Estoy usando la función contar sí. En L3 hasta L1625 tengo los registros del total a pagar. En esta parte de que dice, entre comillas, mayor a 1500, es para que cuente los registros que tienen un valor superior a 1500. ¿Sí? Entonces, en este tipo de funciones es diferente la sintaxis, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a poner entre comillas el texto, pero en este tipo de funciones, entre comillas, van las condiciones que necesito. Raúl, un favor, estoy con intermitencia en el internet. No sé si es posible que se vuelva a poner, por favor, ubicarse en la fórmula anterior para poderle revisar toda, por favor. ¿Esta de aquí? En la de sumar sí conjunto. Sí, es la misma que está aquí puesta al ladito, es la misma. Usted le puede ver aquí en la barra de herramientas, en la barra de fórmulas, y también le pegué aquí como texto. Raúl, es decir, que en una función normal que no tenga punto, ya en una función normal, los únicos separadores de criterios y de rangos son los puntos y coma, pero en estas funciones combinadas con lógicas, los criterios, sean textos, sean números, sean lo que sea, van entre comillas. Así es. Sí, aquí cambia, aquí va entre comillas. Si usted se fija en las 4 funciones, en la primera, la F le tuve que poner entre comillas. En la segunda, la O le tuve que poner entre comillas. En la tercera, le tuve que poner entre comillas las condiciones de las fechas, mayor a tanto y menor a tanto. Y en la última, en el contar puntos sí, le tuve que poner entre comillas que sean mayores a 1500. O sea, hay que tener un poco presente en la sintaxis de este tipo de funciones. Bien. Mientras tanto, los que ya terminaron y los que estén por terminar, abran la última, la 2.6, por favor, que se llama la función desref. Función desref. Archivo 2.6, función desref. Irán guardando, por favor. Sí, por favor, nos pueden mandar en el chat el archivo, por favor. No se preocupe, igual yo estoy colgando en la plataforma estos que ya vamos terminando. Entonces, por ejemplo, este es uno de los que ya terminamos. Yo lo subo a la plataforma. Además, Fabi también les podría ayudar con lo que solicitan.
Ya les enviamos, Raúl. En un momento más ya les enviamos. Ya, esta es una función que tiene algunas aplicaciones bastante extrañas, pero nos va a permitir construir un gráfico muy interesante. Esta función se llama desref. Es una función desreferenciadora y tiene 5 elementos. Muchas veces para poder entenderla, la explican como un juego que hacen los Boy Scouts, donde a un Boy Scout le vendan los ojos y le dicen avanza tantos pasos a la izquierda, tantos pasos a la derecha, para que encuentre determinada cosa. Esta función opera más o menos de la misma manera. Entonces, yo aquí puse a propósito los pasos que le vamos a ir dando para que se fijen cómo se comporta la fórmula. Entonces, tiene 5 elementos. Puede llegar a confundir, ¿sí? Entonces, por favor, no hagan, solo véanme la segunda ocasión que yo repita y ya ahí sí vayan haciendo conmigo. Voy a poner desref, ¿sí? Tiene 5 elementos. Lo primero es, ¿de dónde parte? Es como al Boy Scout le ponen un lugar y dice, desde aquí vas a comenzar a moverte. Entonces, usualmente es el primer elemento de la tabla. A partir de ahí, comienza a moverte, punto y coma. Luego le dices, ¿cuántas filas hacia abajo quieres que camine? Entonces, yo le digo que camine tantas filas hacia abajo como diga esta celda Q2. Después voy a poner valores y nos vamos a dar cuenta cómo funciona. Luego ponemos cuántas columnas hacia la derecha quieres que camine. Entonces, lo que diga la celda Q3, punto y coma. Luego me dice cuántos elementos quieres que coja. Es como que el Boy Scout se agacha y diga, ¿cuántos elementos quieres que tome? Entonces, necesito que tomes una matriz que tiene de alto, ¿sí? Que tiene de alto este valor por este valor. Ahorita, como están todos estos campos en 0, ¿sí? No funciona, ¿no? ¿Qué hizo la función desref? ¿Sí? ¿Qué elemento me está dando? Fíjense que me está dando este elemento de aquí, que estoy poniendo en color rojo. ¿Por qué hizo eso? Porque partió de aquí. ¿Cuántos pasos dio hacia abajo? Dio un paso hacia abajo. Luego dio un paso hacia la derecha y me dio el elemento 992 porque aquí yo le puse solo un elemento. Veamos si ahora yo le pongo aquí 2 elementos, ¿sí? La función desref está tomando el 992 y el 995, está tomando estos 2 de aquí. Si yo le digo que tome 2 de largo y 2 de ancho, fíjese que los que está tomando son estos que estoy pintando en color rojo. Como es del Excel 365, adicionalmente me los coloca. Este es un plus de la versión, ¿sí? Entonces, eso hace la función desref. Solo señala un rango. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se combina con la opción suma y con todas esas. Voy a repetir para que ahora sí hagan conmigo, ¿sí? Aquí por defecto pongan algún valor, el que ustedes quieran, ¿sí? Pongan los mismos que yo de preferencia. Y vamos a escribir desref. Primer elemento de la fórmula. ¿De dónde parte la fórmula? Usualmente del primer elemento, porque de ahí comienza a bajar, irse a la derecha, a moverse. Punto y coma. ¿Cuántas filas debe bajar? Lo que diga Q2. Entonces señalo Q2. Punto y coma. Luego, ¿cuántas columnas debe tomar? Debe moverse hacia la derecha, lo que diga Q3, punto y coma. Y ahora sí, llegué al punto.
Una vez en ese punto, ¿de qué tamaño quieres que sea la matriz que tome la referencia? Entonces necesito que tomes una, que sea de este largo y de este ancho. Y me sale 992. Es este elemento de aquí. Les hago una pregunta. ¿Qué debería yo cambiar aquí entre Q2 y Q1 para que me muestre el elemento 931? Que es este que estoy poniendo en color verde. ¿Qué debería decir aquí en Q2 y Q1 para que me muestre el... Que sea 0 el abajo y derecha. Perfecto. Si yo pongo 0, no estoy en la posición, no me estoy moviendo. Si yo quiero tomar este elemento que es el 128 que estoy poniendo en color azul, ¿qué de valores debería poner aquí? ¿Cuántos pasos hacia abajo? 2. 2 y 2. Veamos, 2 y 2, y efectivamente me trae el 128. Ahora, si yo quiero que me traiga el 128 y el 759, el 2 y el 2 está perfecto, porque ya llegó hasta el 128, pero no le está cogiendo al 759. Entonces, ahora me toca modificar estos de aquí. O sea, aquí le voy a poner 2. El ancho. El ancho, sí. 2 aquí. Y me está trayendo ese valor de aquí. Entonces, eso hace la función. Pero esta función se puede usar en conjunto con las otras. Por ejemplo, que sume lo que está dentro del desref. Pongo más suma y desref. Fíjate, yo ya no escribí la fórmula. Lo que hice fue lo siguiente. Me copié para no tener que volver a escribirla. Control C. Aquí escribí más suma y ahí pegué el desref. Y cierro paréntesis. Entonces, ¿qué está sumando? 128 más 759. ¿Cuál es la suma? 887. Entonces, yo puedo jugar con estos parámetros de aquí y va a sumar los elementos. Lo importante es entender, no es la mejor de las aplicaciones, pero cuando hagamos el gráfico, se van a entender lo que puede llegar a ser. Ahora el promedio. Escribo promedio. Voy a poner la fórmula que está aquí. Lo único que voy a ir cambiando entre promedio, desves, max, min, es que voy a usar diferentes funciones, pero el desref va a ser el mismo, ¿sí? Por eso copio, creo que me resulta más fácil esto, pego aquí, pego aquí, pego aquí y pego aquí, ¿sí? Pero aquí, en vez de poner suma, voy a poner la función promedio. Y está sacando el promedio de lo que le diga el rango desreferenciado. Ahora voy a hacer que saque la desviación estándar del rango desreferenciado. Entonces, aquí en vez de suma, le voy a poner desbest. Que saque el máximo. En vez de suma, le voy a poner max. Y para el mínimo, en vez de suma, le voy a poner min.
Entonces, supongamos que yo necesito coger todos estos datos que voy a poner en azul, ¿sí? ¿Cómo debería estar la configuración de estos valores de aquí? 2 hacia abajo, 2 hacia la derecha, ¿sí? El largo de la matriz ya no sería 1, sino sería 2. Y el ancho sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjense que me dice la suma tanto, el promedio tanto, la desviación tanto. ¿Cómo yo podría corroborar si es eso lo correcto? Yo señalo con el mouse el rango azul. Y fíjense que abajo me dice cuál es la suma. 10.565, la parte inferior derecha, que coincide con los 10.565. El promedio, 528,25, que coincide con el promedio del 528,25. Entonces yo puedo jugar con estos elementos de aquí y me va a ir dando la información. Esto particularmente es para entender cómo funciona. Pero ya vamos a ver la mejor de las aplicaciones que tiene. ¿Cómo está Fernanda? Fernanda Martínez. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, no le veo tan complicado en realidad. No sé si mis compañeros comparten la opinión, pero yo esta parte en especial no le veo muy complicado. Está fácil de darse. Me alegro muchísimo porque es una de las más complicadas de comprender. No, bueno, será que sí hemos manejado, bueno, yo me encargaba antes de hacer cuadros estadísticos de, ¿cómo se llama esta cuestión que hacíamos? De encuestas a los clientes. Entonces hay algunas fórmulas que yo ya utilizaba y sí me estoy acordando porque hay cosas que ya me he olvidado. Qué bueno, qué bueno. Ahora, dígame, ¿cómo yo debería configurar aquí para que me encuentre la información de lo que estoy coloreando en amarillo? ¿Cuántos pasos hacia abajo, a la derecha, y de qué tamaño debería ser la matriz? A ver, serían 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hacia abajo. ¿Ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hacia la derecha. Perfecto. Y serían 2 de ancho y 2 de largo. Bien. Voy a corroborar, voy a señalar y me dice que la suma es 2.431. Y aquí tenemos algún problema porque aquí me dice que la suma es 1.165. O sea, yo estoy señalando con el mouse lo amarillo y me dice acá abajo 2.431. Entonces por aquí tenemos algún error. Son 6 pasos para abajo. ¿Cuántos pasos hacia abajo? 6. 6. Ya. Sigue diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Aquí es 10. Y ahí queda, ¿no? Ahí sí, poniendo 6 pasos hacia acá, 10, y una matriz de 2 por 2, está tomando estos datos en amarillo. Y esto suma 2.431, 2.431, el promedio, 607, ese sería. Está clarísima la idea, creo, pero ahí toca contar, ¿no? Raúl, ¿por qué la primera fórmula le sale como error y a mí también está como error? Ya, más que un error, es un desbordamiento, o sea, no sabe cómo poner, porque la función desref no da nada. O sea, la función desref solo te ubica, solo te referencia. Entonces, en versiones como la Excel 365 sí te muestra, como nos mostraba hace un rato, pero en versiones anteriores no te muestra nada, porque por sí sola no sirve para nada. Siempre se tiene que usar en otras. Entonces, no se preocupe si le sale esto que es un desbordamiento nada más. En alguna ocasión
unas 2 ocasiones, a mí me salió algo que decía desbordamiento y realmente yo no sabía qué hacer y a qué se refiere este mensaje. ¿Particularmente con esta fórmula o con otra? No recuerdo con qué se hizo, pero hacía algún análisis de, bueno, alguna fórmula, pero me salió desbordamiento, entonces no sabía qué. El Excel no sabe cómo colocar la información porque esta es una matriz que está dando, ¿sí? Entonces no sabe cómo colocar la matriz en una sola celda. Entonces dice es un desbordamiento. Pero particularmente en DESREF no hace nada. Bien, ahora sí viene lo simpático de esta función. Entonces, y este es el gráfico DESREF que está en la siguiente hoja. ¿Sí? Vamos a la siguiente hoja. Vamos a generar aquí unos datos de producción y aquí unos datos de ventas. ¿Sí? La manera más sencilla de simular valores así rapidísimo, es con la función que se llama aleatorio.entre, que genera números aleatorios. ¿Sí? Voy a ponerle acá. Es la función más sencilla, aleatorio.entre. Supongamos que la producción va entre 50 y 100. El momento que yo hago esto, me pone un montón de datos aleatorios. Es decir, generó un sorteo pseudo-estadístico, pseudo-aleatorio, y definió estos datos. Esta fórmula es particular para cada uno. Si ustedes dicen, ¿por qué mis datos no concuerdan con los de Raúl? Es porque cada máquina generó escenarios diferentes, entonces no van a coincidir. Lo único que sí van a estar dentro de 50 y 100. Entonces, estos van a ser mis datos de producción. Otra cosa, el aleatorio es una fórmula dinámica. Detecta un cambio en la hoja y se actualiza. Fíjense, ustedes escriban cualquier número en cualquier otra parte y se van a dar cuenta que los números cambian. ¿Sí? Entonces, esto es porque cada vez genera un escenario diferente. ¿Sí? Entonces, no se preocupen si sus datos son diferentes a los míos. Ahora vamos a generar datos de venta. Vamos a suponer que se vende un poquito menos de lo que se produce. Entonces, perdón, vamos a poner aleatorio.entre. El otro estaba de 50 y 100, este vamos a poner de 40 a 90. No, de 30 a 80. Estamos vendiendo menos de lo que se produce. Cuando una persona quiere hacer simulación, procesos de simulación, se emplea bastantísimo. Y otra cosa, si yo quiero hacer que cambien los aleatorios, también cambian cuando aplasto F8. F8 es... F2. Perdón, con F9. Con F9 genero escenarios en Excel. ¿Sí ven? Comienzan a cambiar. Pero yo no quiero que cambien, yo quiero que queden fijos. Que ya el aleatorio deje de generar cambios. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer, voy a copiar estos números y los voy a pegar en sí mismos, pero como valores, con esta opción que dice 1, 2, 3, valores. Si yo hago eso, se borran las fórmulas. Pongo 1, 2, 3 valores y se borraron las fórmulas, pero ya me quedaron generados escenarios. ¿Ya? Por favor, aquí donde dice cursor, que estoy poniendo en amarillo, pongan el número 1, para que no nos dé errores en lo que vamos a hacer al inicio. Y vamos a poner dos botones importantes. Estos botones están en el menú programador. ¿Recuerdan que les dice activar el menú programador? Tal vez si se cambiaron de máquina, ya no tengan ese menú. ¿Tienen el menú programador que está aquí? Al lado de vista dice programador. En versiones anteriores dice desarrollador. Sí. Entonces, aquí en programador hay un menú que dice controles.
Y cuando dice insertar, tenemos varios controles de formulario y controles de ActiveX. Entonces, por favor, utilicen este que se llama barra de desplazamiento, control de formulario. Es el famoso scroll que le llaman, ¿sí? Barra de desplazamiento, control de formulario. Ese es el que vamos a escoger. Vamos a coger dos. Vamos a coger dos. Voy a poner el Raúl, primer. disculpe, yo tengo el desarrollador, pero y tengo los controles, pero no se me desplaza ningún menú en el rato que paso controles. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Me puedes repetir, por favor? O sea, sí tengo el menú en desarrollador. ¿Ya? Y tengo la palabra controles ahí. Ya, y usted tiene esta maletita que dice insertar. Ya. Dentro de esta maletita hay este que dice barra de desplazamiento, control de formulario. Ya. Y ese le permite poner estos botones. Entonces estos botones son bien simpáticos porque fíjense que se mueven, ¿no? Con el mouse se van moviendo. Entonces yo quiero hacer que cuando yo toque este botón se afecte esta celda. Y cuando toque el botón de abajo se afecte esta celda. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero, señalo el primer botón. Clic derecho en el primer botón. Clic derecho en el primer botón. ¿Sí? Estos son scrolls. Y la última opción dice formato de control. Aquí yo puedo poner el valor mínimo, el valor máximo, por ejemplo, que comience desde 10, que termine en 1000, en cualquier valor. Que vaya dando incrementos de 1 en 1 también, pero yo lo más importante es, dice, vincular con la celda. Entonces, aquí yo quiero que cuando toque ese control se afecte esta celda F2. Entonces, fíjense que ahora yo comienzo a mover el scroll y comienza a cambiar los valores de la celda. Voy a hacer lo mismo para el segundo scroll. Señalo, clic derecho. Raúl, perdón, tenemos 5 para las 8. Ya, perfecto. Señalamos el segundo, formato de control, y quiero que se vincule con la celda F4. Y pongo aceptar. Entonces ahora fíjense que cuando aplasto el scroll comienza a cambiar el valor de la celda. ¿Estamos bien? La verdad no. Lograron primero colocar estos botones. Eso es lo primero, lograr colocar los scrolls. Lo ¿Puedes segundo repetir, es, perdón, Raúl, el tema de los controles cuando entras al maletín? ya, voy a borrar los ¿Cómo le borre? A mí se me insertaron en forma vertical. Quiero ya, borrarlos. con la tecla control se pueden señalar. Control y el mouse y se pueden señalar. Ya, aquí en programador tengo este maletín que se llama insertar. Cuando aplasto, dice controles de formulario, controles de ActiveX. Yo estoy dentro de controles de formulario, buscan este chiquitito que dice barra de desplazamiento. Y le aplico si quiero en vertical o si quiero en horizontal. Lo que estamos haciendo es para construir un gráfico que es único en Excel y que no se puede hacer ni con gráficos dinámicos ni de ningún otro tipo de forma. Ya logré poner los dos scrolls, pero ahora cuando yo aplasto no cambia la celda F2 y cuando aplasto el de abajo no cambia la celda F4. Entonces para eso señalo el control, formato de control, y donde dice vincular con la celda, señalamos la celda que queremos que afecte. Y lo hacemos para cada control.
Ahora sí, cuando ustedes aplastan el scroll, comienza a afectar a la celda. Y vamos a parar hasta aquí, en honor a tiempo. En la próxima clase vamos a terminar este gráfico. Es un gráfico súper interesante.